Radio Tierra Prometida y Proyecto Corazón. Les saluda el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla, en España. Sean bienvenidos un día más a nuestro culto del domingo de júbilo, adoración y predicación de la palabra del Señor. Bien, en el día de hoy vamos a ver un mensaje, una palabra que se titula Conoce a tu enemigo. Repito, conoce a tu enemigo. Bien, invito a que tomen sus Biblias por el libro del Éxodo, capítulo número 1. Éxodo, capítulo 1. El segundo libro de la Biblia, después de Génesis. Vamos a orar. Señor, bendito es tu nombre, tu gracia y tu misericordia. Te pido que tú tomes el control de todo, Señor, en esta hora. Es para tu gloria, para tu honra, Señor. Te amamos, te adoramos, te necesitamos. Por eso estamos delante de ti, de tu presencia, Señor. Toma el control de todo. Anúlame a mí, Señor, y que sea el Espíritu Santo el que hable, el que ministre, el que hable a la iglesia, aprenda, entienda y comprenda todas las cosas que tú tienes preparado para ellos, Señor. Gracias por lo que has hecho, lo que haces y lo que vas a seguir haciendo en cada vida. Señor, abre nuestro conocimiento. Manda al Espíritu de santificación para que trate con tu iglesia, Padre. Señor, tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Por eso lo ponemos todo delante de ti en esta mañana. Bendito sea tu nombre. Amén. Bien, Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Si están ahí, vamos a leer lo que nos dice la palabra. Vamos a leer el capítulo, porque no es muy largo, y luego vamos a ver poco a poco lo que el Señor quiere mostrarnos, enseñarnos en el día de hoy, que aprendamos y que tengamos en cuenta. Bien. La palabra dice lo siguiente en Éxodo capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos que entraron, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas de la descendencia de Jacob fueron 70. José ya estaba en Egipto. Murieron José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que en caso de guerra, él también se una a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vaya de esta tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimieran con sus cargas. Así edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual
los obligaron con rigor. También habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observad el sexo. Si es hijo, matadlo; si es hija, dejadlo vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños? Las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que llegue la partera. Dios favoreció a las parteras. El pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces el faraón dio a todo su pueblo esta orden: echad al río a todo hijo que nazca y preservad la vida a toda hija. Bien, este es el capítulo 1 del libro del Éxodo. Para que entremos un poco aquellos que no conocen tanto la historia de Israel, para que entremos un poco en materia, el pueblo de Israel ha pasado 400 años desde que el Señor llamó a Abraham y a su familia, aproximadamente, y ellos fueron llamados, estuvieron en la tierra de Canaán, estuvieron por un tiempo, tuvieron descendencia. Tuvo Abraham a su hijo Isaac, Isaac tuvo luego a Jacob y Esaú tuvo una docena de hijos aproximadamente y una hija también. Luego el libro de Génesis, los capítulos finales, vemos como José es vendido por sus hermanos y es esclavo en la tierra de Egipto, y ahí trabaja, pero el Señor tiene un propósito con él, con su familia, lo hace primer ministro o ministro de Economía, revela sueños, se gana la amistad, la honra, el respeto del faraón y llegó a ser alguien importante. Se casó, tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés, y ya luego, a partir de ahí, está la bendición de Jacob hacia su hijo, y que va los últimos años de su vida, los pasa en Egipto junto a José y todos sus demás hijos, y muere en buena vejez. Después de esto, que están todos los hebreos en la tierra de Egipto viviendo junto a su hermano José, que era un hombre importante en la corte del faraón, ahora es lo que entramos a ver en el libro del Éxodo. Este libro narra los primeros capítulos de la descendencia de los hijos de Israel, nacimiento de Moisés, luego más adelante lo que ocurre, cómo huye, las plagas, etc. Bueno, por eso en el capítulo 1 empezamos a ver y empezamos a leer a partir del versículo número 6. En Éxodo 1 a partir del versículo número 6. Y empieza a decir lo siguiente la palabra. Murieron José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Murieron José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Aquí se está refiriendo José, sus hermanos y toda la generación de los hermanos que entraron en la tierra de Egipto y que estuvieron con José durante el tiempo que José gobernó y luego sus descendientes, etc. Pero ya pasaron los años y murió ese faraón, vendría descendiente de ese faraón, y por alguna razón o por otra no se recordaba la bendición que había sido para Egipto, o se escribieron en los libros y no se enseñó, o no se escribieron, o no se tuvo en cuenta como por la mano de Dios
y por el instrumento de José, el Señor libró de hambre y de pandemia de hambre a mucha gente, tanto hebreos como egipcios. Y no se escribieron en los libros del mundo de Egipto, porque cuando vemos la palabra Egipto, entendemos que está hablando del mundo. ¿Amén? Y no se tiene eso en cuenta. Por eso la Biblia tiene un propósito para todo. Y por eso en este capítulo vamos a ver cómo vamos a conocer al enemigo de Israel, que también es nuestro enemigo, que es el diablo, que el Señor lo reprenda. Por eso empezamos a ver en el siguiente versículo, el 7. Hemos visto en el 6 que murió José, sus hermanos y toda aquella generación que entraron con él. Todos, desde Rubén, Simeón, Leví, etcétera, Judá, todos ellos murieron. Y dice, pero los hijos de Israel, en el verso 7, pero los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron, llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Bien, vamos a verlos desde el punto de vista espiritual. Vamos a verlos desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué? Porque narra la Biblia que esto es como nos ve a nosotros el enemigo, pero no como se ve la iglesia del Señor. La iglesia se ve derrotada, cansada, rutinaria, muchas veces agobiada, muchas veces que no sabe por dónde está. Pero sin embargo, el diablo eso no se los va a decir a ustedes porque no le interesa. Pero para el diablo, cuando el pueblo del Señor se pone en oración y en ayuno, se mueven montañas. Amén. Se rompen potestades. Amén. Se parten principados. Amén. Y el Señor hace maravillas. Amén. Y lo vamos a ver en el capítulo 1. Lo hemos leído, pero vamos a verlo más detalladamente. Porque la Biblia, la palabra de Dios, su propósito, su objetivo, quiere que lo veamos despacio. Los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron, fueron numerosos y fuertes en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Así son ustedes para el Señor. Somos un pueblo fructífero que ha sido multiplicado, muy numeroso y fuertes en extremo, porque la autoridad que tenemos los hijos de Dios no la tienen los hijos de Satanás. Amén. La autoridad que tienen ustedes no lo tienen los hijos del diablo. Amén. Por más misas negras que haya, por más encantamientos, por más rituales o por más tipos de magia o como se quieran llamar, no tiene el poder que nosotros. Cuando el pueblo del Señor se pone en oración y se pone en ayuno, los demonios tiemblan. Ustedes tienen que saberlo, pero tienen que andar en santidad y en ayuno. No vale decir una cosa y hacer otra. Hay que andar en santidad, en búsqueda. Recuerden ustedes cuántas veces en la palabra leemos que el Señor se fue a orar a un lugar apartado y estuvo durante toda la noche orando. En los momentos importantes en la Biblia hemos visto como los hijos de Israel oraban y ayunaban, porque era algo importante, porque tenemos un Dios del oro, de la plata. Y tenemos un Dios que nada hay imposible para Él, solo que busca que nosotros seamos conforme al corazón de Dios y tengamos las inquietudes de Dios. Y esto lo sabían los egipcios. Y los egipcios significa la gente del mundo y significa muchos hijos de Satanás. Por eso dice el verso 8, pero entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, o sea, que no quería agradar a Dios, que no era como el faraón de los tiempos de José, que dijo, gracias a ti y a tu Dios, has quitado la hambruna de nuestro pueblo, nos has bendecido, hemos sabido ahorrar en el grano, hemos sabido invertir en el grano, en las cosechas, porque recuerden ustedes que gracias a José fue engrandecido sobremanera las arcas
del reino de Egipto, gracias a José. Pero fue por la mano de Dios que quiso. Pero ahora este diablo, que era el que gobernaba en aquel tiempo, el que acabó con su primogénito, el mismo, o seguramente algún familiar de ellos muy directo, sino el mismo, alguien muy cercano a él, posiblemente puede ser que fuera su hijo o que fuera su nieto, porque luego posteriormente vemos en el capítulo 12 del libro del Éxodo con las plagas, cuando sale de Israel, entendemos que ha pasado 80 años desde esto aproximadamente. Pues puede ser que un nieto, un bisnieto de todos pensaban exactamente igual. Y todos eran gente sin temor de Dios. Por eso dice lo siguiente: mirad, luego vemos que era un pueblo que no, o un faraón que no conocía a José. Pero dando a entender como que no se acordaba de quién era José. No se acordaba lo que ya hizo José. No se acordaba la bendición que había sido para Egipto el tener a José con ellos. Está claro que estaba gobernado por Satanás. Bien, y dice el versículo número 9. Dice, mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Por eso, hermanos, nosotros para el diablo somos más numerosos y fuertes que ellos. Solamente que tienen ustedes que creerlo, tienen ustedes que aceptarlo y tienen ustedes que vivir con ello, que somos más fuertes y más poderosos. Y cuando el Señor se levanta, el diablo huye. Y cuando el Señor se levanta con autoridad y con poder, el diablo no puede hacer nada. Amén. Y aquí ellos lo saben, porque lo reconocen, la autoridad que tenemos. Pero el diablo quiere que ustedes no crean en un Dios sanador, en un Dios poderoso, en un Dios libertador, en un Dios que les da sabiduría, entendimiento, discernimiento, capacidad y autoridad. Y por eso dice aquí la palabra, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Pero ¿cómo va a ser un pueblo más fuerte que ellos si ellos no eran una nación, si eran esclavos, si no tenían alcalde, no tenían responsables, no tenían caudillos que los gobernaran? ¿Cómo que el propio faraón dice que es más fuerte y numeroso que nosotros? ¿Ven ustedes ahí como el diablo conoce la autoridad del Señor de señores y del Rey de reyes? Conoce la autoridad, pero vamos a ver un poco más adelante cuáles son los argumentos y las formas como el diablo intenta menospreciar al pueblo de Dios. El pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. No solo numeroso, sino numeroso y fuerte que nosotros. Y sigue diciendo en el versículo 10, ahora pues seamos sabios para con él. Y empiezan a maquinar lo que tienen que hacer ellos para nunca jamás enemistarse con los judíos, para no perder su territorio y no perder ante otros enemigos que se puedan levantar como los asirios. Y dice el verso 10, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que en caso de guerra él también se una a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vaya de esta tierra. Recuerden ustedes cómo empieza a maquinar aquí los hijos del diablo, en este caso el faraón. Seamos sabios, como diciendo, seamos inteligentes, vamos a hacer algo, vamos a tramar algo, para que no se multipliquen y acontezca que en caso de guerra se unan a nuestros enemigos y quieran pelear contra nosotros y se vayan de esta tierra. O sea que los querían ahí
con ellos porque lo necesitaban, porque eran parte del pueblo de Dios y porque se servían de ellos. Pero esto es también lo que nos dice la palabra en el Evangelio, lo voy a buscar yo, de Lucas, en el capítulo 16 y en el versículo 8, dice lo siguiente. Estas son palabras del Señor, cuando dice: los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de luz. O sea, que nosotros, que los cristianos. 16:8 de Lucas. Los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y sagaces significa astutos, inteligentes, despiertos. Por eso es lo que hacía el faraón. Era del mundo y era sagaz, era inteligente, era astuto. Y él sabía que si le daba a los hebreos lo que ellos merecían, si le daba lo que ellos necesitaban, puede ser que como eran hijos de Dios, se levantaran contra ellos, se aliaran contra sus enemigos y posiblemente perderían todo su terreno, su territorio, su beneficio, su poder y su autoridad. Por eso entendemos que dice: vamos a ser sabios, sagaces, vamos a ser sagaces como hijos de Satanás que son entre ellos. Dice: para que no se multiplique y acontezca que en caso de guerra él también se una a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vaya de esta tierra. Ven ustedes ahí como los demonios, como dice la palabra, conocen el poder y la autoridad de Dios y tiemblan ante nuestro poder, tiemblan ante nuestras oraciones y tiemblan ante nuestros ayunos, hermanos, tiemblan ante las cadenas de oración, tiemblan ante los días de ayuno y tiemblan cuando el pueblo de Dios se une y está fortalecido. Y está fortalecido. Entonces, tenemos como que han maquinado que es un pueblo más fuerte, más numeroso, que fructifican y se multiplican. Y ellos van a hacer lo siguiente para que nunca jamás se levanten contra ellos. ¿Y cómo lo va a hacer el diablo para que los hijos de Dios, cómo va a ser el diablo para que los hijos de Dios no estén unidos? Para que los hijos de Dios no busquen de Dios. Porque eso es lo que el diablo quiere, que el pueblo del Señor no busque a su Dios. Que no tenga tiempo para estar de rodillas buscando a Dios. Que no tenga tiempo de leer la palabra. Que no tenga tiempo de congregarse. Que no tenga tiempo de escudriñar las Escrituras. Que no tenga tiempo de predicar. Que no tenga tiempo de testificar. Que no tenga tiempo de trabajar para el Señor. Y eso sabe el diablo, que si el pueblo del Señor está unido, fortalecido, hace señales y prodigios. Por eso hay tantas rupturas y tantas divisiones en las iglesias. Porque el diablo no le interesa que el pueblo del Señor esté unido. El diablo sabe que un pueblo del Señor unido es un pueblo que ora, que se congrega, que busca, y por eso está constantemente desmotivando, desanimando y apartando a la iglesia de las cosas que tiene que hacer. Y vamos a ver cómo se parece mucho a nosotros hoy en día. Y vamos a ver cómo sigue haciendo igual Satanás en aquel tiempo como ahora. Porque sabe que cuando el pueblo del Señor se une en oración, en ayuno y en búsqueda, se hacen milagros, sanidades y prodigios. Por eso, dice el verso 11 de Éxodo capítulo 1. Entonces, pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimieran con sus cargas. Comisarios de tributos, ¿para qué? Para que los oprimieran con sus cargas. Al oprimirlos con sus cargas, no tenían tiempo de buscar de Dios. No tenían tiempo de reunirse. ¿Por qué?
Porque el diablo no quiere ni que busques, ni que leas de la palabra, ni que te congregues, ni que en tu casa se lean las Escrituras, de que tus hijos les enseñen las Escrituras, les enseñes la palabra para que sepan lo que tienen que hacer y para que nunca jamás lo olviden. Igual sigue siendo el diablo en estos tiempos. Pondrá más materialismo, pondrá más cosas que tienes que comprar, más cosas que tienes que pagar, más hipotecas que tienes que firmar. Tendrás que trabajar cuando tengas que ir a la iglesia. Te llamarán para que te digan: hoy no es el momento de que descanses, descansa mañana, y tú tendrás el culto hoy y no mañana. Pero es la obra del diablo el acabar, el tirar con lo que el Señor levantó, con lo que el Señor hizo, con lo que el Señor pagó en la cruz del Calvario para que tuviésemos vida. Por eso maquinan que no se multipliquen, que no se reúnan, que no busquen de Dios, que no tengan discernimiento, que no tengan sabiduría, y los hacen esclavos, haciendo las peores tareas. Y se lo dice: comisario de tributo, para que los oprimieran con sus cargas. Al estar oprimidos ya no tendrían ganas ni tendrían tiempo para buscar de Dios. Por eso es lo que tenemos, hermanos, que tener siempre muy presente. El diablo no quiere que tú crezcas. El diablo no quiere que tú busques. El diablo no quiere que tú adores. El diablo no quiere que tú agradezcas a Dios. El diablo quiere verte vencido o vencida, destruido o destruida. El diablo quiere verte ahí, tirado. Y te desanimará y te desmotivará y te pondrá cargas para que no sientas la presencia del Señor en la iglesia. Te pondrá cargas para que no tengas tiempo en tu casa de buscar de Dios. Te pondrá otros placeres, te pondrá otras golosinas para que no busques de Dios. Te pondrá carga emocional sobre ti, sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos. Pondrá enemistad entre tú y tu mujer, entre tu mujer y tu marido. Pondrá enemistad entre los niños con los padres y con las madres, para que no haya armonía en los hogares de los hijos de Dios, porque ese es el trabajo de Satanás, y lo lleva haciendo desde el libro de Génesis y desde el libro del Éxodo. Hermanos, y tienen ustedes que aprender, porque sabe el diablo que los hijos de Dios son un pueblo fuerte, un pueblo que se multiplica, un pueblo fructífero y un pueblo que es bendecido por la mano de Dios. Y lo vamos a seguir viendo. Y ustedes tienen que creerlo, que tienen más poder, infinitamente más poder y autoridad que el diablo y los hijos de Satanás, del diablo. Por eso dice en el versículo que estamos, en el 11: así edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Les dio faena, les dio trabajo, y ellos no eran nación, no eran pueblo, no eran nada. Y dice el versículo 12: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y quédense con esto, hermanos. Quédense con esto, porque Dios te bendecirá en tu necesidad. Dios te bendecirá en el momento por lo que estás pasando. Dios te bendecirá en el lugar donde te pongan. Dios te bendecirá en el lugar donde te lleven. Dios te bendecirá con el jefe petardo que tengas o la jefa petarda que tengas. Dios te bendecirá en el lugar donde te haya llevado. Dios te bendecirá con los compañeros. Dios te bendecirá en todo aquello que tu mano toque. Dios te bendecirá por donde anden tus pies. Dios te bendecirá con lo que tu mente y con lo que tu boca diga cuando estés relacionado con Dios. Porque lo dice la palabra en el versículo 12 de Éxodo 1. Cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. A ver cómo se explica esto.
¿Cómo se explica que cuanto más los oprimían y que cuanto más carga le daban, más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel? Los egipcios temían a los hijos de Israel, porque veían la mano de Dios que estaba sobre ellos. Veía la mano de Dios que estaba sobre ellos. ¿Por qué? Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, quiere acabar con la iglesia, quiere acabar con los hijos de Dios, quiere acabar con el pueblo de Israel y quiere acabar con todo lo que venga de Dios. Pero sin embargo, el Señor, aun estando el pueblo de esclavo, aun estando en duras tareas, aun no siendo nada, dice de que más se multiplicaban y más crecían por cuanto más los oprimían. Por eso, hermano, hermana, amigo, amiga, si tú estás en orden, si tú andas bien delante de Dios, si tu casa es una casa para Dios, si tus hijos andan en el temor de Dios, si tu matrimonio anda conforme a la voluntad de Dios, si tú no haces tonterías, y cuando digo tonterías, todos me entienden, delante del Señor, piensa que el Señor te va a bendecir en tu opresión, te va a bendecir en tu trabajo, te va a bendecir en aquello que te pongan. ¿Por qué? Porque verás con tus ojos la gloria de Dios. Verás con tus ojos como lo que otros tienen por un infierno, para ti es una bendición de Dios. Lo que otros tienen por trabajo fuerte, por trabajo de esclavo, por trabajo que nadie quiere, para ti verás como la mano de Dios está sobre ti, y verás su paz, y verás su tranquilidad, y los ángeles te acompañarán, hermanos. Porque eso yo lo puedo decir con autoridad. El Señor usa a sus hijos y hace que no veamos las cosas como son. Sin embargo, la gente, el mundo considera que el trabajo es una obligación, es un peso muy grande, muy fuerte. Lo ven como una maldición, pero nosotros, los hijos de Dios, vemos el trabajo como una bendición de parte de Dios. Todo aquel que no ve el trabajo como una bendición es que no está agradeciendo a Dios el poder y la autoridad que le da para trabajar, porque el trabajo es una bendición. El trabajo es una bendición. Sin embargo, la gente del mundo no quiere trabajar, quiere que le llegue el dinero en su casa por hacer nada. Sin embargo, los hijos de Dios tenemos que agradecer a Dios porque tenemos trabajo, agradecer a Dios porque viene de su mano, agradecerle a Él porque cada día Él nos da el sustento. Y no temas donde te lleve el inconverso, no temas donde te ponga tu jefe, no temas, porque el Señor sabe por dónde estás pasando. Repito, si tú andas en orden, si tú andas en santidad, si tú haces las cosas bien, si cumples en tu trabajo, con tu diezmo, tus ofrendas, en tu iglesia, buscas de Dios, das frutos, te congregas, si tú haces todo eso y estás pasando por un momento de debilidad o depresión, sigue esperando, sigue confiando en el Señor, porque a su tiempo Él te va a llevar al lugar que tú mereces, al lugar en el que Él te va a poner, porque lo dice la palabra: por cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y si lo dice la Biblia, es verdad, porque el maestro lo decía: escrito está, escrito está. Si estás pasando por opresión, confía en el Señor, confía en Él, porque Él te va a prosperar en aquello que tú hagas. Versículo 13. Dice que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel, ¿cómo? Con dureza, con dureza. Ahí no dice que lo hicieron servir con tareas desagradables, injustas, no aptas, no, con dureza. Pero el Señor veía todo lo que ellos hacían. El Señor veía por dónde estaban pasando.
que era con dureza. Y al principio no comprenderían lo que estaría pasando en sus vidas, no entenderían por qué eran así, no comprenderían por qué estaban así, pero todo era un propósito. Todo era un propósito en la vida de los hebreos. Todo era porque tenía que pasar para luego tener la libertad, para luego heredar la tierra prometida, para luego hablarle a sus hijos de dónde los sacó el Señor, para recordar a sus hijos que eran esclavos, que no eran pueblo, que no eran nada, y que por la mano de Dios, a través de Moisés, de su hermano y de otros líderes, salieron de la tierra de Egipto. Y dice que lo hicieron servir con dureza. Y dice el verso 14, y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron, ¿cómo? Con rigor. Los obligaron con rigor. Los pusieron a hacer las edificaciones, a trabajar con el barro, con el ladrillo, con las tareas del campo, lo que ninguno de ellos querían. Cuando llegaba el sol, cuando llegaba el viento, cuando llegaba la noche, cuando llegaba lo peor, ellos en sus casas y los hebreos en el campo. Ellos en sus casas y los hebreos eran los que le hacían las casas a ellos, los que hacían el barro, los que se encargaban de todo ello, con rigor, obligados en toda labor del campo y en todo su servicio, o sea, esclavos, criados, mayordomos para ellos. Y estos eran los hijos de Dios. Pero sin embargo, ellos confiaron en Dios. De los egipcios no se ha escrito nada, al contrario. De los egipcios solamente vemos las pirámides, o luego donde están metidos, los sarcófagos donde están metidos, las momias, que todo esto, ¿ven? Que no sirve para nada. Como historia está muy bien, como para conocer un pueblo está muy bien, como de costumbre, pero de ellos no se dice nada. Pero sin embargo, de los hijos de Dios sí dice mucho la Biblia. Y de los hijos de Dios habla mucho de que son hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y ustedes tienen la vida eterna. Ellos no, porque no quisieron, pero ustedes tienen la vida eterna, que tendrán que soportar por un tiempo, como los hebreos en aquel tiempo de Egipto, por momentos de dureza, por momentos de que lo traten con rigor, sí, pero el Señor tiene un propósito para todo ello. El Señor sabe muy bien, pero no olviden que Dios, lo que para el mundo es una cosa, para nosotros es otra. Para lo que el mundo es un trabajo esforzado, un trabajo de dureza, un trabajo de rigor, para los hijos de Dios no lo vemos así. Vemos como es una bendición. Y ellos no podían entender cómo estaban en dura cerviz, cómo eran esclavos y criados, y sin embargo eran fuertes y multiplicados por la mano de Dios. Y que Dios estaba con ellos. Por eso, hermano, no teman cuando estén pasando por dificultades semejantes, porque el Señor está con ustedes y no lo va a hacer por siempre. Dice el siguiente versículo, el 15, también habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo, aquí vemos también la mano del diablo, como cuando nació Yeshua. ¿Se acuerdan ustedes? Como Herodes dijo, acabad con todos los niños menores de 2 años. Igual que pasa aquí, se repite también la historia. El diablo no quiere que ustedes tengan hijos. El diablo no quiere que ustedes enseñen a sus hijos en el temor de Dios. El diablo no quiere que sus hijos el día de mañana trabajen para el Señor, porque sabe que son un arma en potencia en contra de Satanás. Y lo dice la palabra, cuando dice el siguiente versículo, que le dice el faraón, cuando asistáis a las hebreas en su parto, observar el sexo. Si es hijo, lo matáis, y si es niña, dejadlo vivir. Porque sabe que donde no hay semilla, no hay fruto.
lo sabe, puede haber mucha tierra, una tierra hermosa, grande, que sea fructífera, pero si nadie mete la semilla en la tierra, si nadie planta en la tierra la semilla que después de unos meses o una semana dará fruto, no sirve para nada. Podrá haber mucha tierra, pero sin semilla no hay fruto. Y el Señor hizo todo hermoso. Al hombre la semilla y a la mujer el lugar para que la semilla descanse y fructifique. Él sabe hacer todo perfecto. Yo he visto y se ve en la carretera cómo crece hierba y cómo crece maleza entre las juntas de las placas de hormigón. La poca tierra que hay, cómo crece ahí y cómo se ve, incluso en la carretera, en el asfalto, se ve hierba también en medio del asfalto, de las grietas del asfalto. ¿Por qué? Porque hay semilla que está creciendo. Pero si no hubiera semilla, no habría nada. Por eso el Señor hizo todo esto tan hermoso. Y como el diablo sabía esto, y como Faraón era un cobarde delante de Dios, y quería usar a los hijos de Dios como esclavos, lo dice, pues cuando sean niños, lo matáis. Y si son niñas, las dejáis que vivan. Qué equivocado estaba este energúmeno de Faraón. Porque luego sigue diciendo la palabra, pero, el verso 17 de Éxodo 1, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. ¿Han visto ustedes cómo Dios tiene control de todo? ¿Ven ustedes cómo el Señor sabe muy bien las mentes y las almas de las personas que tienen que tocar, aunque sean inconversos? El Señor, con tal de ser así, le puso temor a Dios a estas dos parteras importantes, a Cifra y a Fúa, para que no tocaran ni se le ocurriera matar a los hijos de Dios. Dios puso temor, pero no temor de respeto, no, puso temor de miedo, de pánico sobre estas parteras. Temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, a ver, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida a los niños? O sea, llegó a oídos del faraón de que los niños estaban naciendo, de que había varones entre los hijos de los hebreos. Y las parteras responden al faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que llegue la partera. Son fuertes y robustas y dan a luz antes que llegue la partera. ¿Ven ustedes cómo el Señor siempre tiene control y propósito en cada cosa de nuestras vidas? El Señor quiso que no necesitaran a las parteras, las hebreas. El Señor iba a estar en el parto de cada una de las hebreas porque Él iba a proveerse pueblo suyo para que siga multiplicando. Por eso, hermano, el diablo, los enemigos, los inconversos, los ateos, los agnósticos, podrán ustedes deciros lo que quieran. Podrán amedrentaros, podrán asustaros, podrá malaconsejaros, podrá en un momento dado hasta provocar en ustedes inquietud, nervios, pero que sepan siempre y nunca se les olvide que la última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios. Dios es el que tiene la última palabra para todo, porque Él quiso que las mujeres hebreas dieran a luz sin necesidad de parteras, porque sabía que como lo hicieran, perderían a su pueblo. Y el Señor no miente, y el Señor tiene un propósito para con su pueblo, de libertad y de prosperidad. Y ya pueden haber todos los enemigos que quieran, que como el Señor diga, no abro esa puerta, no la abrirá jamás. Dice el versículo número 20, Dios favoreció a las parteras. Dios favoreció a las parteras. Cuidado.
el pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. Pero dice que Dios favoreció a las parteras. Las parteras fueron probadas por Dios. Las parteras fueron probadas por Dios. A ver qué iban a hacer. Si iban a ser malvadas, matando a los niños, o iban a ser mujeres que iban a permitir que nacieran los hijos de Dios. Y ellas lo permitieron. Posiblemente puede ser que fuera verdad de que estas mujeres mintieran, o puede ser que realmente las hebreas nacerían por sí. Puede pasar de todo. Que ellas dijeran, no he ido a ese parto, y que nacieran. O que realmente hubiera parteras entre las hebreas y las ayudara a muchas de ellas a tener hijos y a otras que no necesitaran. Pero el caso es que las parteras se pusieron de parte de Dios y no de parte del faraón. Por eso ellas se disculparon y Dios las favoreció, como dice la palabra. El pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. Y dice el 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Por eso, hermanos, les digo una pregunta. Si Dios favorece y prospera y bendice a gente inconversa, a gente que no es temerosa de Dios, o bueno, en este caso sí, pero a gente que no conoce a Dios, a gente que no lee la palabra, a gente que han recibido al Señor en su corazón, si Dios los bendice y los favorece, contra más a ustedes que creen en Dios y que lo tienen como Señor y Salvador, más hará todavía, porque son ustedes ovejas de su prado, pueblo santo, nación santa, un pueblo escogido, un pueblo elegido por Dios. Así que ustedes no teman lo que les pueda hacer el hombre. No teman jamás. No teman lo que le puedan decir, cómo les puedan amenazar, cómo les puedan embaucar. No teman, porque si ustedes están delante de Dios y buscan el rostro de Dios, el Señor los bendecirá, porque lo ha hecho con personas que no eran temerosas de Dios, sino que se hicieron temerosas de Dios por una necesidad, porque no querían asesinar a los hijos de las mujeres hebreas, sino que los quisieron dejar en libertad y prefirieron desobedecer a Faraón antes que desobedecer a Dios. Y dice la palabra que eso tuvo su recompensa. Cuando tú obedeces a Dios y desobedeces al diablo, tienes recompensa. Amén. Pero cuando tú obedeces al diablo y desobedeces a Dios, ya sabes lo que te va a ocurrir. Nada bueno, seguro. Entonces el faraón dio a todo su pueblo esta orden: echad al río a todo hijo que nazca y preservad la vida a toda hija. Acaba con esto el capítulo 1. Pero no olviden ustedes que el Señor se hizo de pueblo suyo, y aunque lo intentaron con Moisés, no sirvió. Aunque lo echaran en el agua, no sirvió, porque lo rescataron. Por eso, hermanos, hermanas, aprendan de la lección de Éxodo capítulo 1, que tenemos un Dios que nos provee, que nos bendice y que está con nosotros. Que somos un pueblo fuerte, un pueblo fructífero, un pueblo que se multiplica, un pueblo que debe de estar unido, porque cuando está dividido el diablo hace estragos. Cuando no se llevan bien, el diablo hace estragos. Cuando no andan en comunión los hermanos, el diablo hace lo que bien le parece. Él quiere dividir, él quiere separar, él quiere confundir, él quiere ponerle duras tareas, él quiere que les traten con rigor, con desprecio, porque esa es la obra del diablo. Pero ustedes confíen, sepan, crean que todo pasa porque Dios tiene un propósito, y que todo pasa porque tiene que pasar según su justa y su bendita obra.
y propósito. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy la gloria y la honra y toda la alabanza a ti. Tú eres fiel y para siempre es tu misericordia, Señor. Sabemos que por más que intenten acabar con tu pueblo, tú eres fiel a tu palabra. Tú eres verdadero, tú no cambias, tú eres inmutable, Señor. Padre, gracias, porque vemos en las Escrituras como aunque intenten una y otra vez acabar con tu pueblo y acabar con tus hijos, tú siempre te proveerás de pueblo tuyo. Tú siempre estarás ahí para bendecir a tus hijos. No importa lo que el diablo nos pueda hacer, porque también a tu hijo Yeshua lo maltrataron, lo azotaron, lo crucificaron, lo trataron con dureza, con rigor, pero sin embargo, él sabía que era con un propósito, que no era en vano, que no recibiría los azotes, el desprecio, la muerte para algo sin sentido, sino que tenía el poder y la autoridad para resucitar al tercer día y para interceder por nosotros y para que aprendiéramos de él y para ser testigo fiel de lo que ocurrió y que otros lo escribieran y lo testificaran para que aprendiéramos toda la humanidad con el paso de los siglos. Señor, gracias. Gracias porque muchas veces estamos en duras tareas. Nos tratan con rigor, con desprecio. Pero sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos que tú vienes con nosotros, Señor. Sabemos que el diablo está maquinando todo para acabar con tu iglesia. Pero tú eres fiel y tú permaneces con nosotros, Señor. Gracias, porque hemos aprendido hoy en tu palabra cuál es la argucia del enemigo, que es separar, castigar, dividir, enfriar, sobrecargar, menospreciar a los hijos de Dios para que no creamos en Dios, nuestro Creador, para que nos acuse delante de otros, para que no le tengamos en estima. Pero sabemos que las cosas no son como empiezan, sino como terminan. Sabemos que tú tienes el control y la autoridad de todo, porque tú tienes el día de la creación y el día de que vengas a por nosotros, de que estemos en el cielo, de que te adoremos. En ti está la vida y en ti está la muerte, porque nadie tiene poder para quitar la vida, solamente tú, Señor. Y tú sabes cuándo y en qué manera, porque así lo dice tu palabra, Señor. Padre, perdona a todos aquellos que blasfeman de tu nombre. Perdona a todos aquellos que se ríen de ti. Perdona a todos aquellos que maltratan a tus hijos y a tus hijas, porque en el fondo no saben lo que están haciendo, que se están condenando ellos mismos. Perdona a todos aquellos, Señor, que quieren beneficiarse del trabajo de tus hijos y de tus hijas, Señor, de forma indebida y deshonesta. Señor, gracias, porque a través de la palabra podemos entender y podemos comprender qué es lo que tú tienes para nosotros y cómo lo tienes. Y quieres que sepamos que tú pones a personas alrededor de nosotros, Señor, ángeles para que nos rodeen, personas como estas dos parteras, Señor, que preservaron el nacimiento de muchos hebreos. Y tú pones siempre alrededor de nosotros, Señor, a alguien que luchará por nosotros, intercederá, Señor, y que pondrás temor en ellos hacia ti y a tu palabra, Dios. Gracias, gracias porque tú nos elegiste a nosotros, Señor, nos escogiste, nos has hecho herederos. Gracias te doy por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que vas a seguir haciendo, Señor. Gracias te doy por todo. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Amén. Amén.